Referencia a la serie El Encargado es inevitable porque lo que está ocurriendo con la herencia de Beatriz Arlo es que se ha metido justamente quien estaba a cargo del cuidado de la limpieza del edificio del barrio de Caballito donde vivía Beatriz Arlo. Él fue el que hizo una presentación ante la justicia para decir, miren que yo soy el heredero de Beatriz Arlo, quien, como decía Sole, no tenía hijos, con lo cual no hay herederos naturales, sí tenía una pareja con la cual se había dejado de ver y tenía una pareja del último tramo de su vida que murió antes que ella, por eso este conflicto. Y hay un montón de cosas que se están diciendo, la verdad hay muchas cosas que se están diciendo, que había una persona que la cuidaba, que había muerto y a partir de ese momento este encargado había logrado tener una relación bastante de cercanía, pero también se evalúa cómo estaba Beatriz Arlo en ese periodo de la vida, como para firmar una nota supuestamente dejándole tanto su gato como su departamento. Entonces, para poder meternos en esta historia, lo importante es ir directamente a sus allegados reales, a quienes la acompañaron en vida y en muchos periodos de su vida, no solo en el último. Sí, solo porque esta historia tiene muchos capítulos. Nos acompaña ya el doctor Roberto Cazorla, que nos va a ayudar. ¿Cómo Gracias, está? doctor. Muy buenas tardes. Porque acá hay muchas cuestiones legales para discutir, hay documentos que se han presentado ante la justicia, hay pedidos, hay letrados que ya se han presentado, pero como bien decía Sole, hay un grupo de amigos de Beatriz Arlo que están velando por su patrimonio ante las versiones que ya vamos a ir repasando, que dicen que este encargado que presenta el pedido para ser heredero ya habría empezado a vender sus discos, habría hecho un asado en el departamento, o sea, está en riesgo el patrimonio, por lo menos por lo que se puede ver hasta acá. Bueno, sumamos a esta charla a Hugo Besetti, que es amigo de toda la vida de Beatriz Arlo. Hugo, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que son momentos en donde quizás se remueve también el sentimiento, Beatriz murió en diciembre, pero todo esto inevitablemente también remueve un poco esa pérdida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Dale. Bueno, ¿qué te pasa con todo lo que estás viendo? Porque hay muchos personajes que comenzaron a hablar, vecinos, uno trata de reconstruir un poco lo que está pasando. Bueno, han convertido esto de una especie de culebrón, digamos. Y quiero decirle, me parece que comenzar con la serie del encargado no es una buena manera de poner seriedad en el tema, pero bueno. Yo hablo acá en nombre no solo de amigos, sino de quienes tuvimos una declaración pública sobre esto. Y que tratamos de distinguir lo principal de lo accesorio. Y lo principal acá está, no en el departamento ni su valor material, lo principal está en el legado de Beatriz, ¿no? Y el legado de Beatriz significa el legado de su obra, ¿no? Ustedes saben que entre lo que el abogado podrá corroborarlo, entre lo que está en juego en la sucesión, están los derechos de autor, ¿no? Que está a la disposición por la obra por los próximos 40 años. Esa es la ley. A mí, francamente, me preocupa más eso que el departamento. A todos nosotros nos preocupa más eso. Y quiero aclarar, porque quizá hay mucha confusión, no es que el encargado se presenta como heredero universal, por eso sería disparatado. Lo que él presenta, ustedes lo han mostrado, es un papel donde Beatriz dice que lo deja a cargo de su departamento y de su gata, y ahí empieza toda la discusión. Y dejar a cargo Hugo, lo mismo quiero que aclarar para llevar más claridad a la gente. Todo lo demás no está en el litigio sí, con el encargado. Para dejar una cuestión en claro nada más, Hugo, y con todo el respeto que nos merece usted, y por supuesto la figura de Beatriz Arlo, una de las intelectuales más importantes de nuestro país, es que el encargado no se quedó solamente con mostrar estas notas que están viendo en pantalla, que supuestamente, insisto, fueron escritas por Beatriz Arlo, hablando de su gatita y hablando del departamento. Él hizo una presentación ante la justicia con un abogado que lo patrocina, esto le digo porque tenemos acceso al expediente, donde reclama ser heredero, no universal, pero sí heredar estas cuestiones. Entonces, el tema es serio. ¿Por qué? Porque como marcábamos al principio, al Beatriz no tener una descendencia que naturalmente pueda decir la justicia, no, momentito, todo va a ir a parar a manos de un hijo, de una persona cuyo vínculo
sanguíneo con Sarlo es demostrable y es evidente. Acá también hay un riesgo, Hugo, que me imagino que a ustedes los debe preocupar, que es que sea el Estado quien se haga cargo del patrimonio de Beatriz. Porque esto también puede llegar a pasar en esta causa. Sí, claro. Ya lo vamos a hablar con el doctor Cazorla, pero cuando en un caso como este no hay herederos naturales, puede intervenir el Estado y decir, bueno, nosotros administramos. Y ahí me parece que también hay un riesgo, Hugo, en cuanto al legado de Beatriz. Yo quiero decir que en realidad yo no sé si el riesgo mayor no es que se haga cargo el Estado, considerando el Estado que tenemos, y hablo, en este caso, iría al Estado de la Ciudad de Buenos Aires, no de la Nación, pero para el caso es lo mismo, que ha mostrado un absoluto desinterés por la cuestión. Para poner un ejemplo, hoy leo la nota de Daniel Gijena en La Nación, que dice que el agregado cultural de México, que lo conocía mucho a Rafael Filippelli, que era la pareja, en realidad también sus cosas estaban ahí, los discos eran de él, ¿ya? Y el agregado cultural de México está recorriendo disquerías para recuperar esos discos. Cuando de los funcionarios culturales de la Ciudad Nacional, nadie mostró el menor interés por esto, ni tampoco lo mostró en el momento en que falleció Beatriz. Pero entonces quiero decir, este es el punto, porque si no parece que acá la discusión es si el encargado es un crápula o si Alberto Satos, su marido legalmente, pero separado de hecho desde hace muchos años, es el crápula que se quiere quedar con el departamento. Y todo eso es una anécdota, digamos. El tema central que efectivamente nos preocupa es, por el lado del departamento, bueno, eso está en la situación judicial, y así fue. Nosotros lo sabíamos en el momento. Yo he tenido un trato cordial con el encargado. Dije, bueno, que se dirima. Nosotros creemos, porque aunque no lo dejó por escrito, Beatriz sí habló en muchas oportunidades de su intención de que eso quedara preservado su archivo, digamos, sus papeles en el CEDINSI, que es un centro de archivo, ¿no?, de investigación, pero no quedó el papel. Y bueno, y si nosotros apoyamos a Alberto Sato, que sigue teniendo ese vínculo en la medida que nunca se divorció, pero está separado de hecho, es porque él es el que nos garantiza mucho más que el Estado, con toda franqueza, el destino de esa obra, ¿no? Hugo, y con respecto a esa obra, en las últimas horas tuve oportunidad, y vamos a verlo en un ratito, pero yo se lo adelanto a usted, de hablar con un vecino, un joven de unos 30 años, que nos contó que el encargado le regaló un libro de Beatriz Sarlo, como fue a conocer el departamento y tipo souvenir, tomás, llévate un libro. No sabían, y este chico no sabía ni quién era Beatriz, a ver, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar el corte para hablar sobre las palabras bien exactas de este hombre y quería hacerle una consulta, pero se la hago después de verlo. ¿Cómo no? Cristian acá nos presenta el libro. Este es el libro que me dio el encargado, Pantufla, y es este, Beatriz Sarlo. Que yo no lo conocía y lo voy a leer. A ver. Bueno, a verlo. No, pero el título, Beatriz Sarlo, las dos torres. ¿Puede la cultura contemporánea pensar algo nuevo? ¿Tiene alguna dedicatoria, alguna firma, algo? No? Mira, ahí está Beatriz Sarlo, que era la que estaba acá. Y yo te digo, si tiene alguna dedicatoria, no, ojalá que tuviera alguna dedicatoria, ¿sabes qué? O sea, lo que está manifestando aquí Cristian, que es probable que sea citado por la justicia a partir de todo esto, es que este libro, y es probable que te citen, es probable que te citen, porque tiene un libro que le entregó el encargado, que sacó del departamento de Beatriz Sarlo, con el consentimiento del encargado, con llave del encargado, ya fallecida ella, y nos está presentando el libro que tiene en su poder, en su domicilio, él como inquilino del mismo edificio, ¿no? Exactamente. Bueno, un extracto de una nota muy larga, en donde básicamente lo que se percibe es que casi que es un tour, pasás por la casa, te llevas un libro, vuelvo y se lo pregunto porque usted hizo hincapié en este archivo que ojalá se pueda preservar. Evidentemente no está siendo cuidado. Bueno, quiero aclarar dos cosas. Primero, los papeles están ya fuera de ese departamento, ¿no? Papeles, manuscritos, cartas, etcétera, borradores. Quedó algunas cosas allí, quizás son más de Rafael Filippelli. Quiero mencionarlo porque también ha sido un cineasta importante y también hay cosas para preservar. Pero eso es un punto. El otro punto que sí también concierne me gustaría mucho escuchar la opinión del abogado, cuando Alberto Sato se presenta en
en la sucesión, pide al juez que se haga un inventario de lo que había en ese departamento. Y el juez en una primera instancia no solo lo excluye, porque de hecho el tema ahora es que Alberto Soto fue excluido en primera instancia, eso está apelado ante la Cámara. No solo lo excluye, sino que ignora absolutamente el pedido de inventario. O sea que ahí hay una complicidad. Si efectivamente hay cosas allí que desaparezcan, que están desapareciendo, bueno, obviamente hay una responsabilidad directa del encargado, pero hay también la responsabilidad del juez que no hizo algo que parecía de sentido común. Claro, dado que el encargado conservó la llave y tiene acceso... esa llave se la dio Beatriz, en fin, claro. Nosotros intentamos que nos diera una copia, pero no fue posible. Yo visité ese departamento, yo estuve con él, hablé muchas veces con él. ¿Y usted lo vio después de fallecida Beatriz, al encargado? ¿Cómo? ¿Usted, Hugo, lo vio al encargado después de la muerte de Beatriz? Absolutamente. ¿Y él qué le decía? A ver, porque vamos a poner la casa de Beatriz. Cosa. No, bueno, vamos a con el encargado. Yo lo conocí en el sanatorio, digamos, al costado de la cama en la que Beatriz pasó sus últimas 2 o 3 semanas. Había un interés legítimo. Pasamos muchas horas allí, varios amigos que nos turnábamos, y él también. Y yo no dudaba en ese momento, en fin, la mente humana es compleja, que sinceramente él estaba afligido. Él se había ocupado bastante en el último tiempo, primero de Rafael y después de Beatriz, y era la persona que estaba allí accesible. No es cierto que los amigos nos tuvieran, porque también se ha dicho que los amigos la abandonamos, y eso realmente es una mentira completa. Pero bueno, él estaba allí, Beatriz no tenía más que llamar el teléfono y él aparecía porque estaba en el mismo edificio. Claro, tenía una... Por lo tanto, siempre tuvimos con él la idea, él presentó desde el primer momento, nunca nos ocultó la intención de que él tenía ese papel y que aspiraba a quedarse con el departamento. El acuerdo con él es, bueno, esto lo dirimirá la justicia. Le hago una pregunta. Mientras tanto, tiene que custodiar esto que está allí. Le hago una pregunta. Ustedes como amigos, sí, de Beatriz Arlo y además, sí, bueno, tenían un grupo justamente de gente muy ilustrada. Beatriz en algún momento, ¿a usted le dijo? Le escribí un papel, le dejé el papel el 9 de agosto, le dejé un papel en junio, le dejé mi gata, le voy a dejar mi gata cuando yo ya no esté más y le voy a dejar mi departamento cuando yo no esté más en este mundo. A mí no, y no creo, no sé, si a algún otro, pero sí, yo me enteré de la existencia del papel en el momento después del fallecimiento de Beatriz, pero... ¿Cómo? ¿Cómo se enteró? ¿Por el portero? ¿Cómo? ¿Por el portero? Por él nunca lo ocultó. Bueno. Él lo mostraba, digamos. Bueno. Sí, no es que esperó a presentarlo en la justicia, él nunca lo ocultó. Claro. No sé, bueno, yo no sé lo que surgirá de las pericias, etcétera. Sí. Me da la impresión, pero es una impresión mía, personal, sí, que no creo que él sea capaz de haber pergeñado, digamos, una falsificación. Bueno, eso será cuestión de verlo con las pericias. Hugo, está el doctor Roberto Cazorla, como decía, usted tiene una inquietud que se la trasladamos al doctor Cazorla, que tiene que ver con esto, con si el juzgado tiene una responsabilidad sobre lo que puede estar llegando a pasar con los bienes de Beatriz Arlo. Sí, definitivamente sí. Primero porque es quien tiene que velar, custodiar y preservar esto que se denomina el patrimonio del causante. Acá hay una cuestión que es primeramente la que va a dilucidar todos aquellos cuestionamientos que se están generando en torno a esta situación que tomó Estado Público. Primero, si esto es o no un dispositivo de última voluntad, si esto reúne aquellos requisitos que entiende el Código Civil y Comercial Nacional, que se trata de un acto de última voluntad, teniendo en cuenta que los giros detrás de una erudita, de una persona con una claridad en el lenguaje tan evidente, tan elocuente, que haya puesto que quedar a cargo y no legar, ¿no? Claro, que es lo que dice la nota, le contamos a la gente. Pero digo, yo no tomo partido. Te dejo el departamento, te dejo el cuidado del departamento. Claro, yo no tomo partido, simplemente estoy dando mi parecer y mi opinión jurídica. La segunda cuestión es establecer
el ámbito de capacidad donde se produjo ese acto dispositivo de última voluntad para el supuesto de que se tratara de un testamento. Pero en lenguaje mundano. Sí. A ver, no es solo si este papel está falsificado, posiblemente por el encargado o no, sino si quizás efectivamente lo pudo haber escrito Beatriz Arlo, pero no en pleno uso de sus facultades. O con una intención diferente a la que puede interpretarse. O como parte de un juego. Que, por lo que fuera, creo no sé, que digo lo primero que cualquier podría preguntarle a Besetti en esta interacción tan oportuna es cómo era la salud mental de Beatriz Arlo. Porque al tratarse de una escritora, generalmente como que mantienen su coherencia y su cohesión respecto a lo que quieren manifestar. No parece la letra ni la pluma de Beatriz Arlo. ¿Qué dice, Hugo? Ustedes que han visto el documento y compartieron las tristes últimas horas de Beatriz, ¿ella estaba lúcida en estas fechas que están marcando los papeles que presentó el encargado? ¿O uno podría dudar de digamos, si fue influenciada? Es difícil juzgarlo, sobre todo a posteriori, ¿no? Quiero decir, ¿en qué estado de lucidez estaba en el momento que escribió eso? La fecha, creo que una es de junio, la otra es de agosto. Sí. Efectivamente, ella estaba decaída y eso comenzó con la muerte de Rafael, de su compañero de los últimos más de 30 años. Y ella estaba decaída en términos emocionales y también en términos cognitivos. Por momentos se confundía, etcétera. No quiero insistir mucho, es muy triste para... Claro. No, definitivamente, no es mi intención tampoco. Yo entiendo que esto es un punto que va a ser dilucidado también o va a aparecer. No fue planteado por Alberto Sato. Nosotros hemos tenido muy cuidadosos con eso. Roberto, de todas maneras, Alberto Sato no forma parte del expediente. Yo me pongo en el lugar y digo, si mañana van a estar preguntando si yo estaba o no estaba, digo, dado que cuando uno envejece, también alguna de sus capacidades cognitivas disminuye. Y hágalo ahora el testamento, entonces. No era la Beatriz Arlo que ustedes habrán conocido, digamos, la que escribía, ella ya no podía escribir, en fin, había una serie de evidencias y hay muchos testimonios que mostraban que estaba golpeada por lo menos emocionalmente. Eso seguro. Roberto, quería hacer una consulta de algo básico que tal vez, esto lo mencionó Hugo también, que el portero tiene la llave y de hecho creo que dijo que no les permitió a ustedes hacer una copia. ¿Él puede ingresar al departamento con esa llave una vez que digamos, la persona, la dueña fallece? Bueno, ¿eso es legal? Sí, en tanto y en cuanto la legalidad se la aporta el titular del juzgado civil que interviene. Es importante que al estar judicializado las autorizaciones o las prohibiciones las impone el juzgado que tiene la misma custodia que estábamos explicándole a Besetti que tiene. Pero también hay otra cuestión, que es la extensión, porque nosotros sabemos perfectamente que no tiene heredero forzoso, consecuentemente no hay porción legítima que resguardar. La porción legítima son las 2/3 partes que el código prevé para cuando hay herederos forzosos. Los herederos forzosos no lo voy a explicar, pero los hijos y sería los de línea inmediata. Pero lo cierto es que solamente prevé una atención, un cuidado, una extensión, supongamos en el marco de la interpretación y con la orientación que da nuestro Código Civil y Comercial en el sentido de imprimirle a este acto un sentido en función de lo que ocurría al último tiempo. Y esto que usted está diciendo, que lo cuidó al ex concubino, que estuvo muchísimos años, que la cuidaba a ella, es probable que ese gesto haya recaído con la intención de que se quedara efectivamente con el departamento y que ocupara la gata. Porque... Pero tener una llave de una propiedad, ¿me legitima para entrar cuando yo quiera, disponer de esta propiedad? Muchas veces uno le da una llave al encargado, pero para no una emergencia, para que te ayude y no para que entre a tu casa. El dispositivo post-mortem, si hay algo que queda claro con esta nota, que puede ser o no un testamento, no va a depender de mi opinión, sí es hacete cargo, es decir, entrá, salí, dale comer a la gata. Regatela o regalas plantas. Definitivamente, claro. que no se destruya, porque justamente lo escuchamos a Besetti recién
decir que esto que queda un poco innómino, ¿no? Que queda en manos de nadie, hace que las cosas se deterioren o se puedan perder. Sí, es un un riesgo, animal y las obviamente. plantas se mueren definitivamente. Sin duda. Hugo, te agradecemos por tu punto de vista. Quería cerrar con una pregunta. ¿Cuál sería el ideal para ustedes? Algo esbozaste ya en cuanto al patrimonio más importante que deja Beatriz Arlo, que es su patrimonio intelectual, todo lo que fue su creatividad, sus documentos. ¿Qué desearían ustedes? Bueno, en principio, por eso yo decía que lo del departamento, aunque entiendo que es lo que estalló más en la opinión pública, para mí es lo menos importante. Porque digamos, hay dos posibilidades. Digamos. Si se convalida la decisión del juez, o sea, si la Cámara convalida la decisión del juez, Alberto Sato queda excluido de la declaratoria de herederos. Esto puede o bien quedar el departamento solo, digamos, para si se admite estos papeles, digamos, para el encargado, o si se lo excluye, pero de cualquier manera todo el resto va a ir a la ciudad, todo el resto queda como herencia vacante. Eso el abogado también debe conocerlo. Sí. Y nosotros desconfiamos mucho, francamente, y creo que no tengo que abundar demasiado de lo que la ciudad puede hacer. No sé qué experiencia hay, si alguien la tiene, qué hace con ese tipo de bienes, sobre todo cuando se trata, insisto, no de bienes materiales, se trata de la disposición sobre una obra, se trata de la decisión sobre ediciones, sobre traducciones, sobre... Digamos, eso es lo más grave. Y es por eso que nosotros, cuando decimos ¿qué es lo ideal? Nosotros respaldamos, a pesar de las objeciones que hay por la separación de hechos, que lo que nos garantiza la seguridad sobre la preservación de ese legado es que se designe, que la Cámara, digamos, revierta esa decisión de primera instancia y lo designa Alberto Sato. Con el compromiso que Alberto Sato, porque también eso hay que decirlo, no es que aparece ahora porque quiere apoderarse de no sé qué. Públicamente ha dicho que quiere ocuparse de esa obra a través de una fundación o de un fideicomiso.